45 años es una conmemoración en el cual todo el país recuerda lo que pasó del fatídico marzo del 80, en el cual Monseñor Romero es asesinado. Quiero ponerlo en contexto. ¿Cómo recuerda usted la figura de Monseñor en la coyuntura que en ese momento vivía el país? Porque analizarla 45 años después con cabeza fría no es lo mismo estarla viviendo en ese momento. Bueno, yo lo que siento es que este obispo era un signo de contradicción, ¿no? Tanto en aquel tiempo como en el tiempo de hoy. En aquel tiempo, digamos en la década del 70, bueno, a final de la década del 70 cuando él lo matan, en 1980, teníamos serios problemas en este país a distintos niveles, ¿no? Uno a nivel, por ejemplo, político, estamos en una dictadura, golpe de Estado, los militares estaban en este país prácticamente gobernando, una oligarquía que controlaba el poder, pero al mismo tiempo también teníamos serios problemas sociales, desigualdad económica, la inmensa mayoría de tierra estaba en pocas manos, entonces teníamos una sociedad bastante convulsionada, ¿no? ¿Qué papel juega la Iglesia Católica en la protección de los derechos humanos durante la guerra civil del país? Sí, en ese sentido, el trabajo, por ejemplo, que hace Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desde escuchar a las víctimas, escuchar a los campesinos, escuchar a las personas, como también en buscar a denunciar la situación que estaba viviendo la población y al mismo tiempo también generar la esperanza. Yo creo que el papel en este caso del tema de los derechos humanos, que asume este rol Monseñor Óscar Arnulfo Romero, va en línea de esa visión profética que él tiene de la realidad y también del valor que tiene la vida y el valor que tienen los derechos humanos. Entonces, en este caso yo creo que habría que hacer distinción, ¿no?, entre la figura del obispo con mártir, la posición que con tenía, que tenía la iglesia. Pero yo creo que hay como tres cosas. La primera es que tenemos un mensaje, un contenido del mensaje en sus homilías, una postura pastoral en sus cartas sobre la realidad que está viviendo el país. Resulta que esa realidad que vivía el país tiene bastante parecido, ¿verdad?, con los problemas que estamos viviendo hoy en día. Y quizás que en el momento en que él los vivió, quizás estaban más crudos, ¿no? Mucho más crudo, mucho más fuerte, porque ya también estamos al final de un proceso que había iniciado, digamos, 90 años atrás. Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de que hay persecución hacia la prensa, por ejemplo. Hablamos de falta de espacios cívicos, le llamamos ahora. Entonces, en el tiempo de Monseñor Romero era prohibido asociarte, era prohibido reunirte, no había prácticamente prensa independiente, etc., ¿no? Entonces, la voz de él tenía que enfrentarse entonces con el poder político, militar y oligárquico del país. Esas palabras, esa experiencia de él puede ser trasladada ahora que estamos en situaciones donde se está buscando la manera de que no se hable de la corrupción, no se hable de la libertad de prensa, no se hable, por ejemplo, de lo que está pasando en el régimen de sección, etcétera, ¿no? Se busca que la prensa no tenga acceso a ningún tipo de información. Bueno, no podemos saber ni tan siquiera cuántos muertos hubieron en el 2023. Pues. Hoy estaba viendo ahí una carta una solicitud de información sobre la tasa de mortalidad en El Salvador 2019-2023 y la negó el ministerio. Entonces, sí, esa situación que vivimos, señor Romero, hay problemas que estamos viendo hoy. Pero ¿quién podría ser la figura hoy representativa de la Iglesia Católica que es beligerante al poder, que es la que se pone enfrente y señala? Yo decía que habían como tres cosas. Primero decía que era el contenido de sus homilías, las posturas que había, pero el segundo punto es el tema de que él se encarga de la realidad. O sea, él analiza la realidad, él ve lo que está pasando, no se hace indiferente. Y eso le corresponde, yo creo que a todos los ciudadanos. O sea, le corresponde a todos los salvadoreños no hacerse indiferente. Por ejemplo, no hacerse indiferente al problema de la minería. Mira, el tema del agua, si el río Lempa se queda, aquí van a sufrir hasta los chuchos, pues. O sea, si el río Lempa se contamina, no es cuestión de que miren. Bueno, ya está contaminado el río Lempa.
Sí, Nadie lo pero el puede. nivel de contaminación, o sea, lo hace posible potabilizarlo, pero con cianuro, ¿cómo lo vas a potabilizar? O sea, entonces ese problema nos afecta a todos los salvadoreños. Entonces, La palabra miedo, ¿qué rol juega en la época de Monseñor Romero? miedo. ¿Por qué lo dicen algunos? Hay gente que tiene miedo, dice, a expresar lo que piensa. Bueno, en ese tiempo la libertad de pensamiento y la libertad de expresión era una situación muy peligrosa, ¿no? Te encontraban una revista que no fuera tan de derecha ni tan ortodoxa, era suficiente para que te llevaran preso, ¿no? Te encontraban un disco, un cassette, En aquel momento, un LP de los guaraguaos, ¿verdad? Y te diré que, bueno, de ahí venimos, ajá. de eso venimos. Entonces la gente tenía miedo, pues. Además, recuerda que yo, por ejemplo, en la década del 80, yo recuerdo bien, un vecino mío era juez de paz en mi pueblo y no sabía leer ni escribir. Sí, Entonces, eran los jueces legos que se les exacto, llamaban. ajá. Entonces, la Pero gente... tenían mejor sentimiento de justicia y de equidad que los que decimos que ostentamos títulos. Bueno, cada cosa en su contexto, pero te puedes ver entonces por dónde andaba la judicatura en este país, ¿no? Por dónde andaban los jueces en este país. Entonces, el mando lo tenía el guardia, ¿no? Que llegaba, el cantón es el que mandaba. Entonces, lo más correcto para la gente era mejor callar. Además, estaba la gente muy vigilada, ¿no? Ahora, padre, pero veamos, usted miraba en la década del 80 estudiantes manifestándose, magisterio manifestándose, sindicalismo manifestándose, es decir, había toda una serie de posicionamientos que no lo vemos ahora. Sí, habría que ver qué Movimiento social, me estoy refiriendo. si hay problemas, tenés una ciudadanía que no se manifiesta, le hace falta algo, le hace falta espíritu. Y en esa década, ¿qué movía? ¿Qué movía a la gente? Era la ideología. Pero ¿qué más temor podía haber en la época de la guerra? Que en realidad ahí sí había toda una coercibilidad por parte de los que ejercían el poder. O sea, se desaparecían personas, los mataban simplemente porque no comulgaban. Es decir, ¿qué más miedo que esa época? Ahora, aquí hay opositores al gobierno que le dicen hasta de lo que va a fallecer la última generación del presidente. ¿No es eso una forma más abierta que lo que teníamos anterior? Sí, hay formas distintas, porque también yo, por ejemplo, he hablado con maestros y maestros que dicen, no podemos hablar porque nos quitan el trabajo. A mi compañero que estaba ahí, nos quitaron el trabajo. Hay gente que te dice, no, a mi vecina se la llevaron. Entonces, para ti el miedo sigue jugando el Juega rol un predominante. rol predominante, exacto, sí. Ok. Ya para quiero ir cerrando, porque no puedo dejar de tocarlo. ¿Cuál fue la motivación, a juicio tuyo, principal de la Iglesia Católica para recolectar 150,000 firmas? Aunque se había dicho, yo nunca escuché 1,000,000, pero se había dicho que era 1,000,000 lo que se pretendía recolectar, pero solo llegaron a 150,000, que no es nada despreciable, advierto. O sea, ¿pero qué motiva eso? ¿Es algún señalamiento? ¿La iglesia es el instrumento? Yo en la iglesia donde voy, pues al final de cada homilía, pues nos decían, mire, ya hay un libro, si quieren firmas y si quieren no firman. Claro, sí, se dejó a voluntad de las personas. Bueno, esto nace primero porque la iglesia siempre ha sido coherente con su postura. En la anterior batalla que hubo En el para... 2017. Sí, empezó en el 2005. Pero se culmina con la 2017, derogatoria en exacto. el 2017. Entonces, desde 2005, que estaba Monseñor Sainz Lacalle, la iglesia tomó postura y dijo, ¿verdad?, la minería afectará la vida de las comunidades, afectará el agua, afectará la salud de este país. Y no lo dijo como que, pues, porque se le ocurrió, no lo dijo porque de buena fe, sino porque el obispo que teníamos era una persona con mucha preparación en este tema de las ciencias químicas, conocía de primera mano los impactos que tiene la minería, pero además habían otros estudios que secundaban el impacto que podía tener la minería aquí en el país. Entonces dijo la iglesia,
esto no debe de ir. Continuó después Monseñor Escobar, y Monseñor Escobar dijo, bueno, es muy correcta la postura, la apoyamos y seguimos con la misma postura. Y así fue como llegamos al 2017 a una ley que prohibía toda actividad minera metálica. Hay gente que dice, esto no se va a parar aunque hablen los obispos, aunque hable la gente, que hable aquí. Bueno, yo creo que sí se puede parar. Si ya se paró en el 2017 y la postura que había, fueron 12 años de batalla, de lucha legal, ¿verdad?, para que escucharan al final los señores diputados y crearan esta ley. No fue una cosa tan fácil. Entonces, yo creo que los obispos tienen una postura, yo lo he escuchado de ellos, y dicen, bueno, nuestra obligación es decirlo, ¿verdad? Si el presidente tosudamente quiere continuar con este proyecto, después van a estar las consecuencias, pero nosotros se los dijimos, nosotros le damos nuestra voz, ¿verdad? O sea, como quien dice, los obispos dicen, tenemos una responsabilidad moral, ética, de decir esto. Y eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho, exacto. Ahorita estas enfermedades donde el vector de transmisión somos los mismos seres humanos. Quería preguntar, esta enfermedad que todos escuchamos, manos, pies, boca, ¿cómo nace? ¿Cuáles son sus principales síntomas? ¿O hasta que ya reventó la enfermedad se puede detectar? Es una enfermedad viral. Es una enfermedad que no es nueva. Esta enfermedad ahí ha estado. No es una enfermedad nueva. Lo que sucede es que cada vez la información fluye de mejor forma y eso es bueno y es positivo. Pero a la vez de pronto caemos en esa desinformación, en ese pánico, pero sí es una enfermedad que no es nueva, es de hace muchos años, está descrita, es de origen viral, es una enfermedad que se transmite por las secreciones, por las partículas de fácil transmisión. Estamos rodeados de miles de virus y uno de esos virus son los virus del Coxsackie A16 y enterovirus. Y están en las partículas virales, en las partículas de nuestras secreciones respiratorias, saliva, y muy frecuentemente en los niños menores de 5 años son el objetivo de este virus. ¿Por qué ese grupo etario, doctor? ¿Por qué están más expuestos los niños de 5 años para abajo? Porque cuando ya usted tuvo esa enfermedad, ya desarrolla inmunidad. ¿Hay alguna vacuna para este tipo de enfermedad que los televidentes puedan decir, bueno, me voy a vacunar a mis hijos para que no se dé esta? De momento no hay una vacuna que esté descrita. Es una enfermedad que viene del virus Coxsackie. Es decir, los niños andan jugando, platican, tosen y todo lo que tocan sus superficies, sus vasos, sus utensilios, sus útiles escolares, sus juguetes, fácilmente lo tocan y lleva la ruta de transmisión fecal-oral. Es decir, que lo que tocan se lo llevan a la boca y ahí entra el virus, donde inicialmente es absorbido, pasa al hígado y luego se distribuye por todo el cuerpo. Los virus son unas estructuras microscópicas que no tienen capacidad de reproducirse. Cuando escuchamos de virus en general, solo son secuencias de material genético que utilizan nuestras células para sacar copias. Y cuando ya hacen la reproducción viral de las copias, empiezan los síntomas. Entonces, el niño de pronto va a tener un cuadro clínico que se caracteriza por una fiebre que no es muy alta. Ahora, decir que esta enfermedad no es grave. Pero ¿es mortal? No es mortal, no es grave. De hecho, lo mencionó nuestro ministro de Salud hace una semana, que no es una enfermedad grave, ni mortal, ni peligrosa. Pero eso no quiere decir que se va a descuidar por el hecho de no ser, es decir, tomar aquellas providencias del caso. No, tenemos que conocerla y además tenemos que tener el especial de cuidado de no confiarnos. Conozcamos este cuadro clínico, pero siempre tenemos que consultar porque muchas enfermedades se parecen y de pronto, ¿cómo sabemos si esto es una enfermedad? ¿Cuál es la sintomatología? Mano, pie, boca, o es una varicela o es otra enfermedad. El niño va a tener fiebre en los primeros 3 días, una fiebre que puede ser hasta de 38 grados centígrados, pero característicamente en esta enfermedad luego va a aparecer como un sarpullido, que son unos puntitos rojos que característicamente aparecen en los pies,
en las manos y luego finalmente aparecen en la boca, en la cavidad oral, adentro de la boquita, en la lengua, en el paladar, y que son dolorosas, duele. Eso es muy característico de esta enfermedad. No es grave, pero eso no quiere decir que no produzca malestar en nuestros niños pequeños, y tiene una característica que es fácilmente transmisible. Sí. Sarampión no hay en El Salvador y estaba erradicado en América gracias a la vacunación, y lamentable tengo que decir, estaba erradicado. Eso quiere decir que no había casos de sarampión desde Alaska hasta Chile, Argentina, en toda América, hace muchos años. Pero en El Salvador, afortunadamente, no tenemos sarampión. El sarampión es diferente. Es una enfermedad que la transmite un virus que igual inicia fiebre, inicia manchas como manchitas rosadas, pero la distribución es en todo el cuerpo. En esta solo es en la mano, el pie y la boca. En el sarampión es en todo el cuerpo, que luego se producen pústulas, pero aparte de las manchas, la picazón, el dolor, el virus del sarampión puede producir formas graves. El sarampión en una forma grave puede producir neumonía y puede producir infección del cerebro, que le llamamos encefalitis, y puede comprometer la vida. Y actualmente hay casos de sarampión en Estados Unidos asociados a padres de familia que lamentablemente han decidido no vacunar a sus niños. Incluso hay pérdidas de vidas humanas por casos de sarampión. Entonces, en conclusión, sarampión es una enfermedad que es potencialmente mortal. En cambio, la enfermedad de mano, pie, mano, boca no es una enfermedad grave. ¿Estamos a nivel de pandemia, doctor? No, realmente no. Esta es una enfermedad que ha estado por años latente. Durante la pandemia disminuyó la incidencia de estos casos, no había porque contacto. había aislamiento. Al finalizar la pandemia y retornar los niños a la escuela, pues hay más casos. No debe haber una suspensión generalizada de las clases, porque no tendría un sentido si no hay casos. Ahora, si hay casos, desde que un niño tiene fiebre, en general, aunque no se trate de la enfermedad mano, pie, boca, si un niño tiene fiebre y tiene síntomas gripales, estaría bueno como recomendación valorar como padre de familia y como institución si este niño permanece en casa. Porque recordemos que no solo estamos con esta enfermedad, sino que hay casos de influenza, hay casos de sincitial respiratorio, de muchas infecciones respiratorias. Entonces, al haber probabilidad de transmitir una infección, con que el niño guarde reposo en casa unos días, eso disminuye la transmisión de las enfermedades. Además, en un paciente que está enfermo, el reposo es un pilar fundamental en la recuperación, aparte del tratamiento de los síntomas. ¿Hay alguna región en particular del país que haya sido más propensa que otra? De momento no tenemos como un dato oficial donde esté localizado. Hemos tenido, lo que vemos en las noticias, reportes de algunas escuelas que han tenido brotes de estos casos, y que los maestros pues incluso han decidido que los niños guarden reposo en casa por algunas semanas. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento es sintomático. Si su médico ya le confirmó que se trata solo de esta enfermedad, el tratamiento va dirigido a los síntomas. Esto quiere decir, como tiene fiebre, esto es muy importante, como tiene menos de 5 años, si un niño tiene una fiebre y esta fiebre usted no la controla, el niño puede presentar una convulsión. Cuando un niño convulsiona como respuesta a una fiebre, la probabilidad de que él quede convulsionando de por vida es muy alta. Por eso es importante el tratamiento, el control de los síntomas. Es decir, es una enfermedad que el cuerpo va a curar por sí solo, con sus propias defensas. Pero mientras el cuerpo lo hace, usted tiene que controlar los síntomas. ¿El sistema de salud nuestro, el Sistema Nacional Público de Salud, está preparado para enfrentar esta enfermedad? Sí, está preparado, y principalmente desde la información y preparación de los médicos, porque sí. Esa es la otra parte, ¿están preparados? Antes de que surgiera esta noticia en las redes, yo estoy enterado de primera mano que hubo difusión de material informativo de que esta enfermedad era una enfermedad que podría ocurrir.
cuáles son el cuadro clínico, el tratamiento. Entonces, a nivel nacional, los médicos del sistema, del sistema de salud están preparados. Están claros. Y eso implica desde las unidades primarias de atención, dijéramos, las unidades de salud, hasta los hospitales. Es correcto. Y es una enfermedad que básicamente el tratamiento es en casa. No es una enfermedad que va a necesitar un tratamiento hospitalario, sino que va a necesitar un diagnóstico oportuno y un tratamiento en casa, pero sobre todo un diagnóstico diferencial.